Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a orar, si les parece, para dar comienzo ya a la reunión. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu día, Señor, porque podemos venir a tu casa, Señor, y reunirnos en tu nombre, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, para escuchar y conocer tu palabra. Y como todos los domingos, Señor, rogamos que tú bendigas y uses tu palabra, Señor, en nuestros corazones, para continuar la obra en nosotros, Señor. Rogamos que hables, rogamos que nos guíes, rogamos que nos enseñes, Señor, y que nos moldees cada día más a la imagen de Cristo. Bendice esta reunión, Señor, te rogamos la exposición de esta mañana en la escuela dominical. También pedimos por la reunión general, Señor, por los himnos, las alabanzas y la enseñanza de esta mañana, Señor. Rogamos por estas cosas, que todo sea hecho según tu voluntad, Señor, y para tu gloria, y que tú continúes, Señor, obrando en medio de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no tenemos un texto base esta mañana, sino, como bien saben, hace varios domingos que estamos estudiando acerca de la iglesia. Y estamos tomando las enseñanzas de un libro que trata sobre este asunto. Y ya hace varios domingos estuvimos viendo algunos temas relacionados con la iglesia, con la membresía, con los pastores y líderes. Y en esta mañana nos toca hablar sobre la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia en el sentido de que Cristo ha dejado cierta autoridad a la iglesia dividida entre los pastores y los miembros. Si hacemos memoria hacia atrás, podemos recordar muy brevemente los temas tratados hasta ahora, ¿no? Hemos visto acerca de las marcas de la iglesia. Si mal no recuerdo, el pastor Javier había dado un estudio sobre la comunión de la iglesia invisible, cómo es visible en la iglesia local, un estudio sobre la comunión en la verdad. Vimos algunas cuestiones relacionadas a la membresía de la iglesia, acerca de la rendición de cuentas, el compromiso de los miembros, cómo asunto de la membresía, si bien no está nombrado explícitamente en el Nuevo Testamento, podemos verlo a lo largo de todo el Nuevo Testamento, cómo es algo bíblico y ordenado. Habíamos visto también cómo el ser miembro de una iglesia local es una evidencia del nuevo nacimiento. Es decir, esa fe, producto del nuevo nacimiento que Dios produce, me mueve a comprometerme con un cuerpo local de creyentes. Vimos cómo el asunto de la membresía también es esencial para la santificación y para la obediencia. Otro de los estudios que habíamos tenido era acerca de los deberes de la membresía. Y habíamos dicho, no habíamos hecho un estudio exhaustivo, sino que habíamos visto 3 pilares básicos, 3 columnas en las que debe regirse todo lo que hacen los miembros, y estas eran la unidad, la santidad y la verdad. La unidad en el sentido de ser activos, en congregarnos, en el servicio a los hermanos y en el amor los unos con los otros. Unidad, santidad y verdad. Luego vimos muy brevemente algunos asuntos acerca de el poder y la disciplina en la iglesia, la autoridad que viene de Cristo y cómo ella ejerce la disciplina. Y en último lugar, el domingo pasado nuestro hermano Nelson nos compartía acerca de los oficios en la iglesia, ¿no? Hablábamos de pastores, ¿no? Ancianos, obispos, que son términos que significan el mismo rol, el rol del pastor. Hablamos de diáconos y habíamos hablado de los requisitos para ambos, ¿no? Todos los que son candidatos a ser nombrados, ya sea diáconos o pastores, tienen una lista de requisitos los cuales deben cumplirse. Y hoy veremos en esta mañana, con la ayuda del Señor, el gobierno de la iglesia. Vamos a ampliar un poco más lo que vimos el domingo pasado con respecto a los pastores y diáconos, pero vamos a hablar de pastores, diáconos y membresía y cómo Cristo delega autoridad en ambos. Vamos a ver 2 puntos principales en esta mañana. En primer lugar, la responsabilidad y autoridad de los ancianos.
Y en segundo lugar, la responsabilidad de los miembros. Pero antes de comenzar con estos puntos, hermanos, es necesario hacer la aclaración que ya todos sabemos, pero no está de más volver a mencionarlo, que el que gobierna la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y es Cristo quien gobierna a la iglesia. Sin embargo, las cuestiones cotidianas que atañen a la vida de la iglesia, es decir, las decisiones importantes a tomar para el futuro de la congregación, o las decisiones de menos importancia, como por ejemplo de qué color pintar la pared, ¿quiénes son los que la toman? Es decir, ¿quiénes deberían tomar esas decisiones? ¿Deberían ser solamente los pastores, porque son los líderes de la congregación, o debería ser por mayoría de votos, como normalmente solemos hacer en nuestras asambleas? Bueno, para estas cuestiones de vida, de iglesia local, Cristo dejó una forma de gobierno establecida y ordenada. Y esta forma de gobierno es una pluralidad de ancianos o pastores y una membresía. Ambos tienen poderes y deberes e interactúan entre sí para el funcionamiento correcto de la iglesia. De esta manera Cristo establece una separación de poderes, podríamos decir. Los pastores reciben su poder directamente de Cristo. Cristo delega poder directamente en ellos. Y al mismo tiempo, Cristo delega poder directamente en la congregación. Nosotros sabemos que una iglesia local es la que elige a sus líderes, ¿no? Pero esos líderes no tienen poder porque la iglesia se los otorga. Una iglesia elige a sus líderes, el líder es elegido, es ordenado como pastor, pero el pastor no tiene ese poder porque la iglesia se lo dé. El pastor tiene poder porque Cristo se lo da. Y esto nos dice muchísimo, hermanos, acerca de lo que es el sometimiento, como vamos a ver en algunos momentos. La iglesia debe someterse al pastor porque Cristo delega poder en él para gobernar. De esta manera, Cristo hace una división de poderes y delega cierto tipo de autoridad en los ancianos y cierto tipo de autoridad en los miembros. Y en primer lugar, el primer punto en esta mañana, la responsabilidad y autoridad de los ancianos. La responsabilidad y autoridad de los ancianos. Los pastores tienen responsabilidades, ¿no? Y algunas incumbencias, podríamos decir. En primer lugar, el deber de los pastores es enseñar. El domingo pasado, nuestro hermano Nelson, cuando compartía sobre los requisitos para los distintos oficios en la iglesia, podemos recordar que en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2, uno de los requisitos dice que sea apto para enseñar. Un hombre que no es apto para enseñar no puede ser pastor, porque la tarea principal del pastor es enseñar. En segundo lugar, administrar las ordenanzas. Nosotros podemos ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento cómo eran los líderes de las iglesias, los que realizaban el bautismo e impartían la Santa Cena. En tercer lugar, convocar reuniones. Sabemos que los pastores lideran y gobiernan en la iglesia y ellos tienen la autoridad para poder convocar reuniones de miembros o cosas por el estilo. En cuarto lugar, supervisar la iglesia. Supervisar la iglesia. En Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando Pablo está dando un discurso de despedida a los hermanos en Mileto, él en un momento, en una parte de ese discurso, se dirige a los ancianos y él dice de esta forma, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es un llamado a la supervisión, hermanos, del pueblo. La supervisión de la iglesia, por lo que los pastores deben supervisar la congregación. Y en último lugar, liderar. Vamos a ver luego varios versículos para ver plasmado en la palabra estas cuestiones, pero
podemos decir en primera instancia que los pastores tienen, en primer lugar, el deber de enseñar, de administrar las ordenanzas, convocar reuniones, supervisar a la iglesia y liderar. De nuevo, la autoridad recibida que tienen los pastores viene de Cristo y no de la congregación. Es cierto que los ancianos deben rendir cuentas a la congregación por su manera de manejarse, pero esto no quiere decir que los ancianos tengan poder porque la congregación se los dio. Los ancianos reciben poder directamente de Cristo. Pero que los ancianos reciban el poder directamente de Cristo no quiere decir que estén por encima de los privilegios y responsabilidades de la congregación. Los pastores tienen la tarea de liderar, de gobernar, pero no están por encima de los privilegios y responsabilidades de la congregación. Las incumbencias, podríamos decir, de los pastores es todo asunto que atañe a la vida espiritual. Los ancianos tienen responsabilidades y autoridad sobre los asuntos espirituales de la iglesia, no de los asuntos privados. Un pastor, un anciano, un líder en la iglesia no puede meterse en la vida privada o en el ámbito privado de un miembro y dar órdenes. Sería lo mismo que hablar de un empleador que exige a su empleado trabajar fuera de horario, trabajar feriados, trabajar días que no corresponden. De la misma manera, un pastor, el asunto al que debe abocarse es a la vida espiritual. Y también la dirección general de la iglesia. La dirección general de la iglesia. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esa es la tarea del pastor, velar por las almas de la congregación. Velar por las almas de la congregación, y ellos darán cuenta ante Dios por las almas de la congregación. El apóstol Pedro, hablando a los ancianos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Y ahí quiero hacer un paréntesis y recordar todos los requisitos que vimos el domingo pasado. Normalmente cuando leemos esa lista de requisitos entendemos instantáneamente que son los requisitos para los pastores. Sin embargo, son los requisitos a los que todo hombre y mujer de Dios debe aspirar. No se espera que solo los pastores sean santos y vivan vidas santas. Se espera que todos los miembros los hagan. Sin embargo, aquellos que van a ser elegidos como líderes, como dice Primera de Pedro, el texto que acabamos de leer, dice, siendo ejemplos de la grey. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esa es la tarea del pastor. Esa es la tarea de los ancianos. Y hermanos, la congregación en sí, la membresía, jamás debería estar a cargo. Jamás debería estar a cargo. Dios confirió este poder y esta autoridad a los pastores de la iglesia. Y los pastores no pueden hacer uso de su autoridad para delegar en otro la responsabilidad que les atañen a ellos. Ellos no pueden delegar autoridad en otro miembro o apoyarse en alguien. La responsabilidad de la tarea pastoral es para los pastores. Ningún miembro puede gobernar, ni por mayoría de votos, ni por nada. Los que gobiernan la casa de Dios son los pastores. Desde luego que de la misma manera que un padre escucha a sus hijos o tiene en cuenta los deseos de sus hijos, los pastores van a escuchar a la congregación, van a prestar atención a sus inquietudes, pero en última instancia,
El gobernar la casa de Dios es responsabilidad de ellos y las decisiones que se tomen deben ser tomadas por ellos. Entre los requisitos para el pastorado, en 1 Timoteo 3, versículo 5, dice Pablo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, la tarea del pastor es gobernar. Y si un hombre no es capaz de tener en sujeción a sus hijos, que por naturaleza están inclinados a estar sujetos porque son hijos, ¿cómo va a tener sujetos y gobernar a un montón de pecadores? Salvos, sí, pero pecadores al fin, que no van a estar inclinados naturalmente a someterse. El pastor debe gobernar, el pastor debe enseñar, el pastor debe gobernar la iglesia. Y los ancianos son los que mayor responsabilidad tienen en la iglesia. Ellos están a cargo de velar por las almas de la congregación. Segundo punto en esta mañana, hermanos, la responsabilidad de los miembros. La responsabilidad de los miembros. Como hemos visto de los pastores, ellos reciben su autoridad de Cristo y de la misma manera los miembros. Los miembros reciben autoridad y poder de parte de Cristo, pero es una autoridad y un poder levemente diferente a lo de los pastores. Es decir, los pastores tienen el deber de gobernar y de liderar. Los miembros tienen otras responsabilidades diferentes. Ellos pueden elegir o remover a sus líderes. Ellos pueden aceptar o no aceptar nuevos miembros. O incluso pueden disciplinar o hasta expulsar a miembros rebeldes. El elegir o remover líderes, el aceptar miembros o rechazar miembros, o el disciplinar y expulsar miembros, no son autoridades que Cristo le haya dejado a los pastores, sino a los miembros, a la membresía en su conjunto. Estos son los poderes que Cristo dejó a su iglesia. Habíamos leído previamente el texto de Hebreos 13:17 acerca de que los pastores velan por las almas de la congregación, pero vamos a leerlo de nuevo y esta vez haremos énfasis en el aspecto de la congregación. Dice así Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Habíamos hecho énfasis en el asunto de que los pastores velan por las almas. Ahora vamos a hacer énfasis en el asunto de obedecer a vuestros pastores. El escritor de Hebreos aquí está hablando a los miembros, está hablando a la membresía de la iglesia, a la congregación en general. Ellos deben obedecer y sujetarse a los pastores. ¿Por qué? Porque la tarea de ellos es velar por las almas, es gobernar la iglesia, es liderar. En otras palabras, lo que está diciendo el escritor a los hebreos es que nos sometamos y obedezcamos a los pastores para hacerle más fácil su carga. Fíjense cómo dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Nosotros entendemos, hermanos, que los pastores, al cumplir con esos requisitos estipulados en 1 Timoteo, entendemos que son ejemplos de conducta y de fe en la congregación, pero ellos no están glorificados, hermanos. No están glorificados y son propensos a enojarse o a quejarse o a caer o a que les pese la carga del ministerio. Y fíjense lo que dice Hebreos, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Y más adelante dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Y en este punto yo quiero hacer un llamado a todos los miembros a considerar cómo es su conducta en este aspecto. ¿Están siendo de ánimo y de alivio a aquellos líderes que Dios puso entre nosotros o están siendo una carga insoportable que lo único que hace es lograr que los hermanos caigan y se quejen?
Es más fácil realizar la tarea del ministerio cuando los hermanos están comprometidos con la palabra y con la iglesia, que llevar adelante la obra del ministerio, llevando a cuestas a un montón de hermanos que no se comprometen, que lo único que hacen es quejarse y venir y traer problemas y problemas que perfectamente podrían ni existir si ellos se comprometieran un poco más con la palabra del Señor. Y perdón que suene duro, hermanos, pero el texto es tan duro como lo que estoy diciendo. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes le dan cuenta, para que lo hagan con alegría. En otras palabras, hacerles la tarea más fácil. Ellos son responsables, tienen mayor responsabilidad, pero es responsabilidad nuestra obedecer y sujetarnos para que ellos puedan realizar la tarea de una mejor manera. Y hablando de someterse y de obedecer, la congregación nunca, hermanos, debería funcionar sin el conocimiento y el consentimiento de sus pastores. Es el deber de ellos gobernar, y la membresía jamás podría funcionar sin su conocimiento o consentimiento. La congregación debe someterse al liderazgo de los líderes que Dios ha puesto sobre ellos. En este aspecto del sometimiento, hay una tendencia peligrosa en las iglesias. En las iglesias en general, en las iglesias evangélicas, en las iglesias reformadas, incluso en nuestra congregación también. Una tendencia que es muy peligrosa y es la de la autosuficiencia. Mi vida es mía, mis asuntos son míos, ni los pastores ni nadie deberían meterse en mi vida y en mis decisiones. Todo eso está mal. Todo eso está mal. Las personas que tienen esta tendencia a la autosuficiencia, a creer que ninguno tiene derecho a meterse en su vida, ponen sus opiniones sobre el liderazgo de la iglesia, toman lo que les gusta de la iglesia, pero rechazan lo que no les gusta. Y si no están de acuerdo con algo, se encargan muy bien de mostrar su descontento, ya sea faltando a las reuniones o descuidando compromisos, como diciendo, total, no estoy de acuerdo, no voy a hacer esto, no voy a comprometerme tanto, porque no estoy de acuerdo con el liderazgo de la iglesia. Y esto es una tendencia creciente, hermanos, con la que tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Estas tendencias de autosuficiencia generan divisiones, se destruyen amistades, se dividen iglesias e incluso nacen nuevas iglesias, pero por malas razones. Por malas razones. La raíz de todo esto es la falta de sometimiento. Es la falta de sometimiento. Y el autor del libro en el que estamos basando esta serie de enseñanzas dice una frase muy dura. Jeffrey Johnson dice que es muy preocupante cuando estos hombres que no se someten y no tienen intención alguna de someterse, salen de la iglesia y fundan su propia iglesia, basada en sus propias percepciones o sus propias opiniones de cómo deben hacerse las cosas. Y esto, hermanos, nosotros lo vemos todos los días. Hombres salen de las iglesias de malas maneras, de malas formas, solamente porque no quisieron someterse a la autoridad y salen a plantar o a fundar su propia iglesia como quien pone un kiosco y empiezan a hacer las cosas como a ellos les parece. El autor es muy duro con respecto a esto y tenía que mencionarlo. La falta de sometimiento produce división, grietas. Normalmente cuando uno está en desacuerdo, no solamente es ese uno el que se divide, sino que tiende a arrastrar más gente tras él. Iglesias se dividen, nuevas iglesias nacen por malas razones y es un desastre. Todo esto, la raíz de todas estas cosas es la falta de sometimiento. Otra tendencia creciente que menciona el autor y que también podemos verla nosotros
es el asunto de las iglesias en casas. Hay una tendencia creciente de creyentes que se reúnen en casas y no en un templo. Y quiero ser claro, no hay nada de malo que una iglesia se reúna en la casa de un miembro o en la casa de un hermano. No hay nada de malo. No es necesariamente malo que una iglesia se congregue en una casa, pero generalmente en estos movimientos, hermanos, tienden a verse todos como iguales y terminan socavando la figura o el rol del pastor. Generalmente en estos movimientos de iglesias en casa son atractivos para todos aquellos que no quieren una figura de pastor a la cual someterse, o aquellos que no les atrae para nada el asunto de la rendición de cuentas. Este movimiento es muy atractivo a todos estos tipos de personas, por ende, todos estos grupos que se reúnen en casas, que de nuevo no tiene nada de malo, muchos de estos grupos terminan negando o rebajando la figura y la autoridad del pastor. Dejando un poco de lado este asunto del sometimiento, creo que queda claro que la membresía debe someterse a la autoridad de sus pastores. Vamos a hablar un poco acerca de la autoridad de los miembros. Los miembros tienen autoridad. De la misma manera que los pastores tienen autoridad recibida directamente de Cristo. Y esta autoridad recibida de Cristo es diferente a la de los pastores. Y vamos a ver 5 aspectos en los cuales los miembros tienen autoridad. 5 aspectos en los cuales los miembros tienen autoridad. Los miembros tienen autoridad para afirmar nuevos miembros, para elegir a sus líderes, para pedir cuentas a sus líderes, para rendir cuentas entre miembros y para ejercer la disciplina en la iglesia. Esos son los 5 aspectos en los que la membresía tiene autoridad. En primer lugar, afirmar nuevos miembros. Nosotros hemos vivido este aspecto en nuestra corta vida de iglesia ordenada, podríamos decir, en el que aceptamos nuevos miembros. Todos los nuevos miembros deben ser afirmados por la iglesia. No es que entra alguien por la puerta, afirma creer en Cristo y automáticamente lo hacemos miembros. Sabemos que esto no es así. Los miembros pueden oponerse a aceptar a un nuevo miembro o pueden afirmarlo. Si se está teniendo en cuenta un hermano para la membresía, los hermanos pueden estar a favor o en contra, pueden manifestar su rechazo o su aceptación. Y si este nuevo miembro que está a punto de ser aceptado, se sabe que hay pecado o tiene una confesión de fe dudosa o no hay un compromiso para nada con Cristo y su palabra, los miembros no solamente tienen el derecho, sino la obligación de manifestarse en contra y rechazar a este nuevo miembro. Esto podemos verlo en Hechos capítulo 9. Luego de que Pablo se convierte, él es salvado por Cristo. Nosotros vemos a lo largo de ese capítulo que los discípulos hacían una distinción entre aquellos que eran discípulos y aquellos que no, y no se juntaban con Pablo, porque le tenían temor. Pero Pablo fue aceptado luego de ¿qué? De que Bernabé lo llevó con los apóstoles y los apóstoles le examinaron y luego dieron el visto bueno diciendo sí, Pablo es discípulo de Cristo. De la misma manera, hoy nosotros, todo futuro miembro debe ser examinado por la iglesia y la iglesia puede aceptar o rechazar a un nuevo miembro. En segundo lugar, la membresía puede elegir a sus líderes. Esto también lo podemos verlo en Hechos capítulo 6, cuando son elegidos los primeros diáconos. Los apóstoles les dicen, no a los pastores, los apóstoles le dicen a la iglesia que elijan que elijan hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para servir las mesas. Es la iglesia la que señala a sus líderes. También en Hechos capítulo 14
versículo 23, cuando Pablo está volviendo y afirmando distintas iglesias en las que él había estado, en Listra, Iconio y Antioquía, dice así la palabra del Señor, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y esto es interesante, hermanos, porque Pablo no iba recorriendo las iglesias nombrando como pastor a quien a él se le ocurría, sino que era la iglesia la que ya reconocía un líder y Pablo simplemente imponía sus manos, oraba y lo encomendaba a la obra. De la misma manera como vivimos nosotros hace algunos años con nuestros pastores. La iglesia ya los había reconocido. Y cuando vino el pastor Jorge de Ecuador simplemente realizó una ordenación formal, pero la iglesia ya había escogido a sus líderes. Es la iglesia la que elige a sus líderes y también es la iglesia la que puede rechazar o quitar de su cargo a un líder que ya no cumple los requisitos. Por otro lado, los miembros también tienen la autoridad de pedir cuentas a sus líderes. La iglesia es responsable de que los líderes rindan cuentas a la palabra de Dios. Si es la iglesia la que elige a sus líderes, es la iglesia la que es responsable luego de hacer que esos líderes rindan cuentas a la palabra de Dios. ¿De qué manera? Bueno, la iglesia puede destituir a aquellos que ya no cumplen los requisitos en 1 Timoteo capítulo 3. Y como vamos a ver en unos momentos, la iglesia, la membresía, tiene la autoridad de ejercer la disciplina. De manera que la iglesia es responsable de que los líderes rindan cuentas a la palabra de Dios. Y este punto es interesante. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y se preguntarán qué tiene que ver este texto con lo que estamos hablando. Bueno, no mucho, pero es interesante, hermanos, que el texto está diciendo que surgirán falsos maestros debido a que la membresía o que la iglesia o que las personas tendrán comezón de oír y querrán oír solamente lo que ellos quieren. Y esto es interesante, hablando de hacer rendir cuentas a los líderes, Dios hace responsable a la membresía del surgimiento de falsos maestros o de hombres abusivos. Yo a lo largo de mi vida cristiana he conocido muchas congregaciones que estaban siendo dirigidas o por falsos maestros o por hombres abusivos que solo querían exprimir el dinero de la gente. Y siempre sentí pena y carga por ellos, por esas iglesias. Y está bien sentirlo así, pero Dios es mucho más duro. Dios los hace a ellos responsables de la persona que tienen encima. Si surge algún falso maestro, si surge algún hombre abusivo, Dios hace responsable a la membresía por ese hombre. La membresía es responsable de esto. La membresía de la iglesia es responsable. Por otro lugar, los miembros también tienen la autoridad de pedir cuentas. De pedir cuentas. Es decir, pedir cuentas unos a otros. Dice Efesios 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este versículo es interesante. De nuevo, no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero quiero que presten atención a la razón por la cual Cristo estableció apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué quiere decir esto? Que la obra del ministerio no es solamente responsabilidad del pastor, sino de todos los miembros. Y los pastores enseñan y preparan y capacitan a los miembros para que realicen la obra. ¿Y cuál es la obra? Hace algunos domingos veíamos los deberes de la membresía.
guardar la unidad, velar por la verdad, crecer en santidad. ¿Cómo van a hacer la obra si no están preparados? Los pastores tienen la responsabilidad de prepararlos. Y ellos deben realizar la obra del ministerio. ¿Y cómo se vela por la verdad, la santidad y la unidad si no es confrontando al hermano que peca, llamándolo al arrepentimiento, buscando la unidad, buscando la santidad entre todos? Esa es la obra del ministerio. Por lo tanto, los miembros deben pedirse cuentas unos a otros. Si yo veo que un hermano está en falta, no puedo cruzarme de brazos. Tampoco debo ir a hablar con el pastor, debo ir yo a confrontar a mi hermano y pedir cuentas. Los pastores capacitan a los miembros para la obra del ministerio y ellos deben pedirse cuentas unos a otros. En cuanto a esto, los pastores y también los miembros son responsables. Los miembros, hermanos, son responsables de los miembros. Los miembros son responsables de los miembros. Y en este aspecto, la mala noticia es que todo incumbe a todos. Todo incumbe a todos. Lo digo de nuevo. Lo que hagas con tu vida privada, si estás manteniendo un pecado oculto, si estás llevando una vida falta de compromiso con Cristo y con su palabra, nos incumbe a todos, hermanos. Y esa tendencia que mencionábamos antes de autosuficiencia no debería ir más. Todo lo que hagas con tu vida privada afecta al cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Y lo que un miembro haga en su vida privada afecta al resto del cuerpo, por más que esté convencido de que nadie se va a enterar. Por lo que si todavía no eres miembro, eres una visita y estás considerando la membresía, considéralo bien. Porque ser miembro de una iglesia significa que tu vida ya no es tuya. Tú te estás dando a los hermanos. En último lugar, la responsabilidad de los miembros y el poder de los miembros es la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia. Si los miembros deben pedirse cuentas unos a otros, deberían tener alguna especie de poder. Y este poder es la disciplina de la iglesia. Un miembro, por más pequeño que sea, por más inmaduro que sea, tiene el derecho y la autoridad para ejercer el primer paso de la disciplina en la iglesia. ¿Cuál es este primer paso? La confrontación privada. La confrontación privada. Sabemos lo que dice la palabra. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos. Ese es el primer paso. Y cualquier miembro tiene el derecho y la autoridad para dar ese primer paso. De la misma manera, hermanos, la disciplina de la iglesia es maravillosa porque los líderes, los pastores, aquellos que gobiernan la casa de Dios, no tienen derecho alguno de saltearse los primeros pasos y ir directo a la expulsión. No pueden hacer eso. Los líderes no pueden realizar este último paso. Sin embargo, los líderes y pastores pueden, como el resto de los miembros, dar el primer paso, que es la confrontación. Este primer paso en la disciplina puede ser dado por cualquier miembro ordinario o uno de los pastores. Sin embargo, el último paso en la disciplina de la iglesia, hermanos, que es la excomunión de la membresía, la realiza la iglesia en su totalidad. La iglesia en su totalidad. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esos son los pasos de la disciplina en la iglesia. Si no oyere a la iglesia, dice la iglesia en su totalidad, el último paso, dice, tenle por gentil y publicano. Y no hace falta ser experto para saber que un gentil y un publicano no puede ser miembro de una iglesia. La disciplina en la iglesia
Es dura, hermanos, pero es necesaria. Es necesaria. De la misma manera que la vara en la crianza de los hijos. Dice la palabra del Señor, castigarás con vara. ¿Y por qué? Porque esto produce temor. Si no hay un temor a la autoridad, si no hay un temor a una vara que cause dolor, no hay ninguna motivación para obedecer. De la misma manera que un hijo rebelde y caprichoso no obedece a sus padres por la falta de disciplina y de vara, de la misma manera un miembro rebelde no tiene ninguna motivación para obedecer y someterse si no hay disciplina en la iglesia. La disciplina causa temor. De la misma manera que una vara a un niño, la disciplina causa temor. Por lo tanto, si no hubiera disciplina en la iglesia, el miembro rebelde no tiene motivación, ni temor, ni cosa que temerle para obedecer. De la misma manera que un niño, si no hay vara, no respetará ni temerá a la autoridad de sus padres. Dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. De manera que no solo la disciplina es para temor del hermano que peca, sino para todos los demás. Es bueno el temor, hermanos. Nadie obedecería si no hay temor. La membresía es la que disciplina a los miembros. Sin embargo, a los no miembros no se puede disciplinar. Aquellos que vienen de visita y no son miembros de la iglesia, no hay mucho que se pueda hacer, salvo una confrontación, no más que eso. Pero de esta manera, hermanos, la iglesia es autónoma. La iglesia es autónoma. La autoridad de la iglesia para gobernarse a sí misma reside en la asamblea en su totalidad, y esto es maravilloso. Los pastores y líderes gobiernan y lideran la congregación, pero la congregación se encarga de guardar y velar por la verdad, la unidad y la santidad, con la disciplina como herramienta. Y esto es maravilloso porque nadie puede saltearse un paso. Nadie puede saltarse un paso. Y si esto se sigue como Cristo lo estableció, es la iglesia entera la que gobierna. Y como conclusión, hermanos, para terminar, vimos cómo los pastores deben gobernar y cómo ellos son responsables, pero no quiere decir que los miembros se sienten sin hacer nada. Como veíamos hace algunos domingos, en este aspecto de los deberes de la membresía, los miembros son responsables de los miembros. Y decía el autor Jeffrey Johnson que la mayor parte del ministerio en la iglesia no se lleva a cabo desde el púlpito, sino entre los miembros y cómo se relacionan entre sí. Los miembros deben someterse y son responsables de guardar la unidad, la santidad y la verdad. Son responsables de los miembros y de los pastores y de rendir cuentas. Y yo en este aspecto quiero que se pregunten, aquellos que sí son miembros, ¿están cumpliendo con esto o están siendo simplemente una carga para los líderes de la congregación? Si son miembros, ¿están ocupándose de la santidad, de la unidad y la verdad con sus hermanos o simplemente tienen esta tendencia de autosuficiencia que mencionábamos, de que hago mi vida y que nadie se meta porque es mía? Bueno, si esa es tu tendencia, yo no sé qué haces como miembro, porque ser miembro de una iglesia local es exactamente lo opuesto. Los miembros son responsables de los miembros. Consideremos estas cosas, hermanos, oremos, que el Señor nos ayude, porque ser miembro de una iglesia local no es fácil y no es simplemente asistir el domingo a una reunión. Es mucho más que eso, es ocuparme de mis hermanos, amar a mis hermanos, servir a mis hermanos y someterme a las autoridades que Dios estableció en la iglesia local. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias, Señor, por la exposición de esta mañana, Señor, los temas que han tocado, Señor, que son duros, son difíciles, Señor, entendemos que es así, pero sabemos que por tu gracia, Señor, y con la ayuda de Cristo, podemos, Señor, avanzar y ser fieles. Rogamos, Señor, que seamos fieles, que nos guíes a vivir, Señor,
la comunión entre nosotros, la fe entre nosotros, Señor, sirviéndonos, amándonos, Señor, y velando por la unidad y por la verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.